Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email de auribe@hotmail.com o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo termina el sur y cómo se va creando el norte. El norte es la tierra de los inmigrantes y la figura de Abraham Lincoln. La vez pasada estábamos viendo uno de los capítulos más dramáticos de la historia de América, que es la Guerra de Secesión, de la historia de los Estados Unidos, y estábamos viendo cómo se rompe el país y cómo se habían dado todos estos enfrentamientos, 4 años de guerra, todo lo que había ocurrido. Y dentro de esto estábamos viendo una figura que va a tener una talla colosal. Es la figura de Abraham Lincoln. Este hombre, junto con George Washington, van a ser los dos referentes fundamentales del mundo, del imaginario histórico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que George Washington primero fue el que mantuvo la cohesión, en el sentido en que él dio la idea de no tomarse el poder, de no eternizarse en el poder, de no utilizar su carisma y su papel en la historia para convertirse en un tirano. Y ahí dejó un precedente importantísimo. Tenía todas las condiciones, como lo vimos en su momento, y no lo hizo. Abraham Lincoln va a ser el hombre que impide que los Estados Unidos se fragmente y se vuelva un poco en naciones, y hace que el proyecto continúe aún con una guerra tan terrible como la Guerra de Secesión. Y ese es el chiste del hombre. Entonces, el asunto es que habíamos visto cómo Abraham Lincoln había dicho que el problema de la esclavitud era un problema moral, que no era un problema económico y no era un problema legal, que el hecho de que el famoso caso de Scott, que habiendo permanecido como esclavo al mando de un hombre que estuvo en el norte, reclamaba ser libre por el tiempo que pasó en el norte, y la corte ante la cual él presentó la reclamación y la demanda dijeron que él, como no era ciudadano ni nada porque era negro, no tenía ni siquiera derecho a una reclamación. Y a partir de este caso empieza a darse todo el debate del tema moral. O sea, ya venía desde muchas vertientes, pero este caso lo pone en el marco entre lo legal y lo moral. Entonces, Abraham Lincoln en primera instancia es el que plantea el tema ético de la esclavitud en términos políticos también, porque el tema religioso lo estaban dando los cuáqueros. Habíamos visto cómo el segundo despertar pone este terreno en el sentido de la conciencia humana, y cómo
en el momento en que Abraham Lincoln es elegido presidente, los demócratas del sur, los demócratas tienen una gran mayoría en el sur de los Estados Unidos, y Lincoln va a ser republicano. Entonces los demócratas son los que llevaban toda la línea de la autonomía en la medida de lo posible, y que las enmiendas quedaran claras y que el sur tuviera autonomía, y Lincoln está montado en el tema de la unión. Entonces los demócratas están divididos. Lincoln va a subir al poder, y cuando sube al poder es que, como habíamos visto, que unos de ellos empiezan ya, digamos, a plantear el conflicto, porque dicen que se retiran de ahí, dicen que aquí ya no va a haber una conciliación con ellos. Habíamos visto cómo empezaba la guerra y cómo ya, digamos, cómo Lincoln mantiene todo el tiempo la idea de la unión. Él dice que la unión es que no se pueden independizar. Los sureños habíamos dicho que se querían independizar para mantener la esclavitud. Y el norte dice, no, ustedes no se pueden independizar y no pueden mantener la esclavitud. Ninguna de las dos pueden hacer. Porque ni vamos a tolerar la esclavitud, ni vamos a permitir que se independicen, porque si ustedes se independizan se rompe la unión. Y la unión es el proyecto. No a cualquier costo. No al costo de la esclavitud, pero la unión es el proyecto. Entonces Lincoln es el que mantiene la idea de que la unión es el proyecto, y él sube como presidente. Siendo presidente, ya cercano a la reelección, él va a prohibir la esclavitud. Él sigue gobernando como si gobernara toda la nación, aunque los del sur no le paren bolas, y prohíbe la esclavitud. La prohíbe oficialmente durante su mandato. Aunque los del sur no le vayan a obedecer, queda prohibida oficialmente la esclavitud en todos los Estados Unidos. Aunque en el sur no le vayan a parar bolas, de todas maneras él actúa como si estuviera gobernando para todos. Y después es que lo reeligen. ¿Por qué tenemos elecciones en la mitad de la guerra? Porque la guerra habíamos visto que era solamente en el sur, en el norte no. En el norte sigue la pujanza, en el norte sigue la industria, en el norte sigue todo el mundo que se va formando, los emigrantes, sigue habiendo elecciones, sigue habiendo de todo. En el sur es que es la guerra, y es específicamente la línea que comprende a lo largo entre Washington y Richmond, que es la capital de Virginia. Entonces en el norte pues sigue habiendo elecciones común y corriente, y van a reelegir a Abraham Lincoln para un segundo periodo en la mitad de la guerra. Entonces este personaje primero tiene la visión histórica para entender que la unión es el proyecto que puede lograr que ese sea un gran país si logra sobrepasar el escaño de esta confrontación. Segundo, él es el que, precisamente por llevar la esclavitud al terreno de la ética, llama a una mirada desde la conciencia humana, desde el espíritu y desde la igualdad de las leyes que ellos han defendido como proyecto histórico y fundacional de su país, para mostrar que la esclavitud es incompatible con esto de que todos los hombres nacen libres ante la ley, y que ese es un derecho en sí mismo autorreconocido. Entonces él, digamos, lleva a la consecuencia del discurso que desde el principio se debería haber planteado, pero que si se planteaba no hubiera habido unión. Entonces el hombre tiene una serie de puntos claros en la vida. Tiene unos discursos de una profundidad, son cortos, discursos de 3-4 minutos, pero discursos de un contenido, de un significado. Él es un hombre lúcido, es un hombre grande, es un hombre que también puede entender de grandes decisiones, porque él es el que va a reclutar los ejércitos voluntarios para responder a la agresión del sur, lo que va a empezar la guerra. Pero tiene en el momento en que la guerra se va a empezar a perder por parte del sur, él es el que va a llevar hacia una política de conciliación y de victoria. Hay un momento en que la guerra, habíamos visto, estaba tan empantanada que había una posición que llamaban los derrotistas, que eran los demócratas, pero del norte decían, mire, dejamos que los del sur se separen, pero no nos matemos más porque esto está muy tenaz. Entonces decía Abraham Lincoln, no, porque si se rompe la unión aquí, perdemos todos a la final. Entonces sigamos, y es después cuando va a aparecer la figura del general Grant, que le empieza a dar las victorias, que empieza a revertir el proceso de tablas y a inclinar la balanza a favor del norte. Y finalmente el general Grant, que era el que habíamos dicho que estaba acusado de borracho,
que es que tomaba mucho whisky, que cuando le habían dado la queja a Abraham Lincoln dijo, hágame el favor y me le da ese whisky a todo el mundo, porque si con ese whisky es que están ganando las batallas, que todo el mundo tenga, y por eso decíamos que era el Whisky Grants. Entonces el espíritu de este hombre dice, bueno, ya estamos ganando. Entonces cuando ve a Abraham Lincoln que ya están ganando, que las victorias de Grant han cambiado el balance de la guerra, que el sur ya ha perdido mucha gente y que ya es la hora de terminar esta guerra, ya se está definiendo. Entonces él empieza a propugnar por un espíritu de reconciliación. Él es la única persona que tiene, digamos, el carisma, el peso político y la grandeza para detener ese afán de revancha y de venganza que tiene todo el norte en el Congreso, porque ya el norte está gobernando todo, los republicanos están completamente en mayoría, porque los demócratas, como estaban ligados al tema del sur y al tema de la esclavitud, han perdido todo el terreno en lo que va a ser el Congreso. Entonces van gobernando los del norte, y los del norte quieren de todas maneras aplastar al sur y quieren ponerlo de rodillas. Entonces Lincoln dice, no, mire, no, o sea, esto es una guerra entre hermanos, no se nos olvide, es una guerra terrible. Lo que tenemos es que ya definirla, terminarla y entrar a reconciliarnos y a convertirnos en un país y a darle al sur condiciones de honor, condiciones de dignidad, a tratarlos con respeto, como miembros de una misma nación, como hemos dicho toda la vida que son. Entonces, pongámonos las pilas y hagamos una paz chévere, una paz, digamos, decorosa, una paz digna para la gente del sur, porque está en juego el futuro de este país de la manera como nosotros resolvamos esto. Y eso era lo que detenía el afán de venganza que tenía todo el norte sobre el derrotado sur. Pues, ¿cómo les parece que, como a veces pasa en la historia, y esto es una tragedia, al tipo lo reeligen, el hombre ya para hacer la paz, para llevar este espíritu del que estamos hablando, que es el que le da parte en la grandeza? Este hombre es grande por la lucidez, este hombre es grande por la magnanimidad, es grande por el proyecto que tiene en la cabeza, y es grande por los planes que tenía para su nación. Cuando el hombre lo reeligen, se va a ir a un teatro, y en el teatro lo van a asesinar. Y lo van a asesinar, y esto es de una gravedad. Después en su momento veremos que hay cualquier cantidad de coincidencias mágicas, históricas y míticas entre el asesinato de Abraham Lincoln y el asesinato de John F. Kennedy. En su momento, cuando suceda, figuras icónicas, figuras que dieron un contenido impresionante a lo que era el papel que ellos tenían ante sí mismos. Es por Abraham Lincoln que eso no va a partir, porque como estaban depolarizadas las cargas, si el hombre no hubiera tenido el proyecto de la unión permanentemente como una prioridad en la cabeza, esto se parte. Había muchas posiciones encontradas que llevaban hacia la ruptura. Sí, los que decían déjenlos ir, los que había toda clase de posiciones, pero él dijo no, la unión es lo importante. Es este hombre el que hace que de esta guerra salga un país y no 4 o 5, sí, porque eso hubiera podido pasar, se hubieran podido disolver, se hubieran podido convertir en otro poco de países o en 2 países diferentes y hubieran tenido una historia totalmente distinta a la que han tenido. Eso sigue ahí y sigue pegado porque este man estaba en la que tocaba cuando era en la jugada. De ahí la grandeza. Por eso es un personaje tan icónico, por eso es tan valioso para el imaginario de los Estados Unidos, porque el hombre es el que mantiene la nación unida. Pero la tragedia está en que después del asesinato, cuando lo matan a él, la magnanimidad, la decencia, el decoro, el respeto por la gente del sur que ha perdido la guerra y que ha tenido una pérdida inmensa, ya nadie lo hace valer. El que viene de vicepresidente no tiene la talla de este man, y la bancada del Congreso lo que quiere es vengarse del sur.
Entonces, en lugar de darse una paz con unas condiciones favorables para la gente del sur, con unas condiciones que ya iban era hacia la reconciliación, se va a dar una paz con venganza, con ocupación, con pillaje, con saqueo, con humillación, una paz a lo mal. Y las guerras mal terminadas o generan nuevas guerras o son el origen de profundos conflictos. Entonces, esta paz hecha sin la presencia, sin el espíritu, sin la guía de Abraham Lincoln, se va a convertir en una sumisión a la gente del sur frente a la del norte. Esa es la diferencia. Eso fue lo que cambió con el asesinato de este hombre. Por eso es una tragedia. Cuando matan a un personaje de estos, que es capaz de concebir las reconciliaciones y las uniones, los proyectos quedan cortados y se van por la vía del lado oscuro de la fuerza, que es más o menos lo que va a pasar. Y es ahí, en ese momento, cuando las cosas quedan planteadas ya en términos de revancha y no en términos de dignidad histórica, como Abraham Lincoln había postulado y querido, como su asesinato marca este dramático viraje que se da semejante herida en el sur. Entonces el sur queda arrasado, pero además las condiciones de la guerra, de la paz, son terribles. Y van a quedar empobrecidísimos y van a durar 70 años para nivelarse económicamente con los del norte. Van a continuar bandas aún peleando, van a aferrarse a su cultura sureña. No estaba definida solamente, o sea, no iba solamente hasta la esclavitud y hasta la guerra, o hubiera desaparecido. No desaparece su mundo, pero no su cultura. La manera como ellos se aferraban a sus lealtades, a sus jerarquías, a esa manera tan particular como el sur ve la vida, va a continuar y se va a fortalecer porque se sienten víctimas. Ellos se sienten, digamos, unidos por un fracaso, por un sueño roto, por un proyecto fallido que no pudo llegar a desarrollarse más cuando más próspero era, porque cuando estaba ya la guerra, los del sur lo que estaban era en la jugada, y cuando acaba la guerra ya no tienen nada. Ahí es donde está la herida, y el asesinato de Lincoln hizo la diferencia entre una conciliación o una profunda herida. Y esa profunda herida es la que le digo que se la van a cobrar a los miembros de la comunidad negra, porque los miembros de la comunidad negra van a quedar en entera libertad de ser tratados como peones, de ser linchados. Las leyes de linchamiento se van a institucionalizar, de ser segregados, de ser discriminados. O sea, la libertad, como no está acompañada de condiciones, los deja inermes, completamente indefensos, frente a un sur herido, a un sur vencido, que va a cobrar su odio, su venganza, su humillación sobre la cadena más frágil, que son aquellos que no se pueden defender, porque es que el tema de las culpas es que siempre la montan al que está más clavado. Eso no se la van a montar a los del norte, porque los del norte los tienen a ellos de rodillas. Se la van a montar a la comunidad negra, que no tiene condiciones para defenderse de semejante cobro, de semejante factura que le van a pasar a ellos. Entonces, la muerte de Abraham Lincoln lleva la sombra de la tragedia, y muchas generaciones tendrán que pasar antes de que esta herida se empiece a cerrar y antes de que se reconozcan como parte de un país con unas particularidades específicas de su cultura, pero como parte de su país psíquicamente, ¿me entiende? Ellos siempre van a sentir, durante mucho tiempo van a sentir que ellos quedaron ahí muy, digamos, muy en contra de su voluntad y en contra de todo lo que pasó. Y siempre la cultura del sur va a ser diferente. Ya los tiempos han pasado, pero para sanar esta herida para mucho tiempo, y de todas maneras quedó un sur distinto, un sur que muchas veces fue rebelde, porque la gente continuaba en armas, a pesar de que la guerra ya había terminado, que habíamos dicho que eso era una de las temáticas de las películas de vaqueros. Y eso, durante este tiempo de la guerra, sucede una historia absolutamente increíble. Es una historia de unos hermanos siameses. Se les llama siameses porque Chang y Eng nacieron en Tailandia,
que en aquella época se llamaba Siam, el reino de Siam. De acuerdo con las leyes de la época, ellos estaban unidos por el estómago. De acuerdo con las leyes de la época, cuando alguien salía con un fenómeno de esos, lo mataban si era que sobrevivía. El soberano los indultó de la pena de muerte, y cuando tenían solo 6 años de edad empezaron a ser explotados como una deformidad para los circos. Después, en 1825, un promotor se los llevó para Estados Unidos y para América, y empezó a recorrer el mundo con ellos en las ferias, enjaulados como animales de circo, hasta que lograron obtener su libertad. Y eran 2 personalidades muy diferentes. Chang era borrachín y pendenciero, y Eng era un tipo refinado y culto que le gustaba mucho leer a Shakespeare. La idea es que ellos crecieron y vivieron toda clase de cosas terribles y lo superaron, y durante el tiempo de la guerra de secesión, cuando en el norte la vida continúa, eso sí sigue formando, sigue llegando gente. En esa época, estos 2 siameses, en plena guerra civil, se van a casar. Cada uno se casa y van a tener 22 hijos y van a formar una leyenda, y van a ser de ahí en adelante, van a lograr crear una familia, tener hijos y tener esposas y tener un montón de hijos siendo siameses. De ahí viene la palabra siamés, el concepto de alguien que nacen, de 2 hermanos que nacen unidos por alguna parte del cuerpo, y son historias asombrosas que estaban pasando en el norte. Mientras en el sur se despedazaban, en el norte la cosa continuaba común y corriente, y fue ahí cuando llegó la historia de los hermanos que venían de Tailandia, que como se llamaba en esa época el reino de Siam. Entonces, aquellos que nacen con esa particularidad se llaman siameses. Historia de la guerra de secesión. Entonces, siguen las cosas de esa manera, y el sur queda en unas condiciones absolutamente desfavorables, con un imaginario muy fuerte de lo que hubieran podido haber sido y no fueron, o sea, de un paraíso perdido, de un tiempo que ya pasó, de una hidalguía y de un abolego que ellos consideraban muy importante, que ya no pueden vivir porque están completamente empobrecidos. Su música va a ser diferente, entonces como después. Su música es una representación de toda su geografía. Cantan canciones que van al Mississippi desde aquella época hasta los tiempos futuros. Eso fue lo que pasó con el sur. Y en el norte, ¿qué pasa en el norte? En el norte pasa lo siguiente. Resulta que en el norte hay un proyecto industrial. Están llegando millones de emigrantes. Esos emigrantes que vienen de las guerras, que vienen de toda la Europa explotada y empobrecida, no quieren ser obreros en las fábricas. Ellos quieren ser libres, quieren tener su propia tierra, quieren desarrollar sus propias actividades y su propio mundo. Entonces, el proyecto agrícola va a ser ilimitado. Ya hemos visto que las naciones indias están condenadas, ¿no? Porque se ha abierto una frontera inimaginable e inagotable, en el cual a todo el mundo se le está dando la posibilidad de llegar a poblar, a crear proyectos allá. Entonces, uno de los factores que más incidió en la derrota del sur fue el factor poblacional. La gente del sur se acabó en la guerra. La gente del norte se multiplicaba exponencialmente. Entonces eso hacía que el sur se fuera encogiendo mientras el norte avanzaba y avanzaba.
¿Por qué llegan tantos emigrantes? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo es que esos emigrantes van a constituir el núcleo de la formación de la nación americana? Vienen de una Europa que se ha llevado mucho tiempo en guerras. Desde la época de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas suenan impresionantes cuando usted los ve sobre el ajedrez de la historia y ve los ejércitos de Napoleón avanzando, tratatín y turututún, pero si le llega a usted el ejército de Napoleón al pueblo, eso no es chévere, ¿me entiende? Eso sí es hartísimo, porque, o sea, que a usted le aparezca todo, o el ejército napoleónico le llegue al pueblo, o vengan los prusianos a perseguirlos, y usted en la mitad. Entonces mucha gente se va porque eso no es chévere. Por un lado, terminadas las guerras napoleónicas, vienen las revoluciones románticas por la formación de los estados nacionales. Eso también genera un flujo de migración. Después de las guerras viene el hambre, los campos empobrecidos, la gente reclutada en ejércitos para arriba y para abajo. Entonces la vida se hace insostenible para mucha gente. La formación de los estados da lugar a conflictos gigantescos. Y cada uno de estos conflictos va a desarrollar una oleada de migrantes. Entonces, conflictos por la formación de estados nacionales, conflictos por la supresión, o sea, por condiciones de sometimiento. Y en ese momento, cada uno de estos pueblos está viviendo su propio viacrucis, su propia historia terrible. Y esas historias terribles hacen que haya un lugar en donde usted puede tener paz, en donde usted puede tener comida y en donde usted puede tener oportunidades. Empieza a formarse un imaginario alrededor de ese lugar que es casi un mito. A partir de este momento del relato se va a llamar América. Entonces todo el mundo tiene que ir a hacer la América, porque es el único lugar a donde la gente puede ir, y es ahí cuando empieza a desarrollarse ese imaginario del mito americano como una tierra de oportunidades. Habíamos visto que las comunidades negras no están dentro del plan de las tierras de oportunidades porque ellos eran libres en África y allá fueron llevados como esclavos. Eso lo aclaramos en su momento. Aparte de las comunidades negras, todos los demás van a buscar la tierra de las oportunidades. Entonces, mientras está dándose este clima cósmico, por decirlo así, estalla una tragedia en Irlanda terrible y se desocupa el país. La tragedia estalla porque en toda esa larguísima lista de rebeliones que van a tener contra los ingleses, recordemos que la historia de los irlandeses es que en el momento en que se habían dado las guerras religiosas, Enrique VIII, para evitar una alianza de la Irlanda católica con la España, va a llevar un grupo de protestantes custodiados por ejércitos en condiciones económicas muy favorables para neutralizar el carácter católico de la isla y que ellos queden bajo el mandato y el dominio de unos protestantes que vienen directamente de Inglaterra, muchos de ellos escoceses, y que van a llegar allá y que de esa manera crean un enclave, como una avanzada de Inglaterra sobre la tierra irlandesa. Y esto va a generar unos conflictos muy grandes. Y finalmente en una batalla, que es la famosa batalla de Boyne en 1603, ya en tiempos de Isabel I, los católicos van a perder la batalla y los protestantes van a llegar a ejercer el poder en la isla, y ahí para adelante vienen rebeliones. Cromwell va a hacer las cosas mucho más difíciles, va a declarar a los irlandeses ilegales, a los católicos en su propia isla. Entonces eso se va a volver muy complicado y las cosas se han ido poniendo más y más ásperas, hasta que llega una cosa que va a ser insuperable para ellos, y es el momento en que la cosecha de patata se va a podrir por un hongo, y la cosecha, cuando se va a podrir toda, va a generar el hambre. Pero el hambre es la hambruna más impresionante. ¿Por qué? Porque es que resulta que la leche, los huevos, la carne, todo eso lo tenían que exportar para Inglaterra. Ellos solamente podían consumir la patata. Eran condiciones coloniales terribles las que tenían los irlandeses en su momento. Así que cuando la patata se pudre, Irlanda muere de hambre. Y cuando Irlanda se muere de hambre, esto lo llaman ellos la hambruna, the famine, y es una de las cosas más miedosas. Inglaterra se queda mirándola morir de hambre. Y al mirarla morir de hambre,
Y al ver que Europa no la ayuda, que nadie le da la mano, que en las aldeas escogen el que aún puede caminar para que vaya a la aldea de al lado a pedir ayuda, solo para encontrarse que en la aldea de al lado también se están muriendo de hambre. Y esto va a generar una tragedia demográfica, va a morir muchísima gente de física hambre, y además los que quedan, los que se pueden mover, se van. Irlanda tenía 8,5 millones de habitantes cuando empezó la hambruna. Cuando ya termina este capítulo, 4,5 emigraron, 4,5 millones de irlandeses. De los 8 que había, se van para los Estados Unidos y otros van para Australia, pero fundamentalmente para los Estados Unidos. Los de Australia además los habían ido llevando como prisioneros a la prisión de Nueva Gales del Sur. Entonces van a llegar a los Estados Unidos millones. Los barcos empiezan a bajar de precio. Los pasajes para ir a la América se van haciendo cada vez más accesibles. Europa expulsa a su gente. La vida no es viable en el lugar donde nacieron. Se tienen que ir. ¿Qué buscaban los emigrantes que se montaron en esos barcos y llegaron a la isla Ellis? Lo mismo que buscan los emigrantes que hoy salen de todas partes de la tierra: comida, paz, tranquilidad. ¿De qué huían? De lo mismo que huyen hoy los emigrantes, de la guerra y del hambre. Solo que en ese momento había una política de frontera abierta, y ahora hay una frontera de muros altos. Hay una frontera de papeles, muros de papeles y de alambradas. Impiden que los emigrantes de hoy tengan el derecho a buscar una vida mejor, que sí tuvieron todos ellos durante el siglo XIX. Salen en los barcos en millones los irlandeses huyendo del hambre. ¿Cómo llegan los irlandeses? Con una mano adelante y la otra atrás. Mire, es tal el hambre, es tan tenaz lo que les pasa, que a veces ni siquiera llegan a los puertos y ni siquiera tienen con qué pagar el ferry para pasar a tierra firme. O sea, se bajan en los puertos en Boston y luego de ahí hay que coger un ferry para entrar al continente ya, ¿no? No tenían ni para eso. O sea, se bajan de los barcos y quedan tirados ahí, en el puerto, sin zapatos, ¿me entienden? Muertos de hambre, a ver qué pasa. No tienen nada que perder. O sea, todo lo han perdido. El hambre los sacó de allá. Y empiezan a llegar y a llegar así oleadas. Estos irlandeses van a ser importantísimos en la formación del imaginario histórico de los Estados Unidos. Y aquí se empieza a dar una cosa que ellos llaman the melting pot, que es una especie, se traduciría como el caldero, donde se van fusionando todos los pueblos y las identidades. Entonces, estos irlandeses son importantísimos en toda la historia. Incluso en la guerra de secesión hubo irlandeses peleando por el norte, que los del sur decían, pero ¿cómo que los irlandeses van a pelear por el norte si ellos son rebeldes también? Pero ellos son rebeldes pero no esclavistas. Eso sí, mejor dicho, no, porque pues la tienen muy dura también de donde vienen. Entonces los irlandeses van a ser importantísimos. Y van huyendo de todos lados, gente que va viniendo de todas partes. Los italianos, durante la formación del Estado Nacional Italiano, el sur pierde, va a quedar en condiciones muy graves. Nápoles va a quedar muy mal, y Sicilia va a quedar en unas condiciones deplorables. Eso va a hacer que también alrededor de 1 millón de italianos se monten en los barcos y vayan llegando a los Estados Unidos. Estos son católicos, los irlandeses son católicos, los italianos son católicos, pero ya no son proyectos papales, como los proyectos de Francia en la época de las guerras religiosas, como los proyectos de Enrique VIII con España, no.
es pura gente muerta de hambre que tiene una religión católica. Entonces ahí ya no, esto ya no va a reñir, digamos, con el carácter protestante de la nación americana, porque ellos no vienen a imponer su religión, vienen es con esa fe, simplemente. Entonces no paga nada, hágale pues y siga, y van llegando, llegan a la isla Ellis, y en la isla Ellis es donde tienen que cumplir una cuarentena. O sea, usted llega y lo primero que hacen es tienen que entrar en cuarentena para ver que no haya epidemias y cosas de esas, y por eso los van a tener allá en la isla Ellis durante un tiempo. Y es allá cuando empiezan a llegar todos estos pueblos, allá están en cuarentena, y hay muchas películas sobre esto. Entonces una de las películas se llama La leyenda del pianista en el océano, basada en una novela de Alessandro Barocco que se llamaba 1900, y era de un hombre que nunca salió de un barco. En una de esas oleadas lo dejaron en el barco cuando bebé y en el barco lo criaron, y él decía que él siempre miraba en la cara de alguien quién iba a ser el primero que viera la Estatua de la Libertad y gritara que habían llegado a la América. En esos barcos también llega gente huyendo de muchas cosas. Los de Sicilia tienen el problema de que esa isla la invadió todo el mundo. Y como la invadió todo el mundo, entonces ellos tuvieron que crear una resistencia, un código secreto, una manera de vivir allá en la cual nadie más que no fuera siciliano entendería de qué estaban hablando. Cuando la invasión de los franceses, cuentan una de las versiones que habían asesinado a una novia cuando se iban a casar, y que eso había desatado una furia tan grande que iban a crear una sigla que sería Muerte a la Francia Italiana, la mafia, que sería, digamos, eso es originalmente, esto es una defensa de un pueblo asolado por las invasiones de todos los europeos, muchas veces sometido, que crea una cultura clandestina para poder sobrevivir. La gente de ahí se muere de hambre, muriéndose de hambre le tienen que ir a América. Cuando llegan a América llegan indefensos, como este niño Vito Bandolini, que le cambian el nombre y le ponen Corleone en el relato de Mario Puzo de lo que sería El Padrino. Más adelante, esta gente, cuando exista la prohibición del alcohol, van a desarrollar un poder ilegal en las calles de los Estados Unidos. Los italianos son 1 millón, no, o sea, los italianos no son mafiosos, sino que dentro de ese grupo hubo una particularidad que desató ese fenómeno en los Estados Unidos. Los italianos son emigrantes, y aquí en la cultura de los emigrantes pasa una cosa, y es que cada una de estas migraciones se ve rechazada o se ve discriminada por la que llegó antes. Entonces le ponen a cada una de ellas una sigla. A los italianos se les decía, ellos tenían un letrero que decía sin papeles, without papers, WOP, W-O-P, para que no tuvieran problemas con las autoridades, porque es que era muchísima gente mientras regularizaban una migración de ese tamaño. Entonces se les dice WOP para molestarles la vida. A cada uno le van poniendo un mote, una forma de discriminarlos. Cuando llegue nuestro turno, lleguen los latinos, se les va a llamar Speaks, por la fonética de nuestro idioma, porque les suena diferente a ellos. Sí, y así tienen una manerita de decirse en los bares, como para agarrarse a golpes, porque es una forma de discriminación. Digamos, esto no es un proceso transparente, eso es difícil. Lo van a lograr y van a ser un país de ahí, pero eso no va a ser fácil. Los italianos llegan en unas condiciones paupérrimas, y en esas condiciones llega un poco de gente asolada de las invasiones, y ahí es cuando nos cuentan en El Padrino segunda parte, que es lo que interpreta Robert De Niro, cómo era la llegada de estos italianos a la isla Ellis y luego a la entrada. Los italianos son muchísimos, y de ahí van a surgir actores importantísimos que ya van a ser italoamericanos. De ahí más adelante va a surgir gente de la talla de Robert De Niro, de Al Pacino, de Joe Bellucci, Danny Aiello. O sea, una parte fundamental de los actores son de origen italoamericano, y van a aportar muchas cosas
a la nación americana, entre otras cosas, la comida. O sea, eso va a ser ya un rasgo fundamental. Van a estar con ellos a la hora de la Segunda Guerra Mundial, van a pactar con ellos, o sea, van a tener una importancia fundamental. Uno de los capítulos, pero no es el que los define, ni eso se aplica para toda la nación italiana, ni muchísimo menos, es el capítulo de ese grupo de defensa que en la época de prohibición del alcohol se va a volver la mafia, y que fue llevado a la literatura por la novela de Mario Puzo y al cine por las 3 películas de Francis Ford Coppola, que toman el punto de partida de las migraciones a la isla Ellis. Pero el italiano común y corriente es un ser que llega en condiciones desesperadas, condiciones de hambre, a buscar empleo, lo mismo que los irlandeses. Por eso era que en los mundiales el partido más importante para ellos era el partido Italia-Irlanda, era más importante que la final, porque ese era el partido que definía las madres patrias. Van llegando los italianos. De las persecuciones que llamamos pogroms a las comunidades judías en Rusia, que se ven retratados en El violinista en el tejado, de todas esas historias sale una gran migración judía. Son varias oleadas, pero una oleada llega en el siglo XIX, que van huyendo de las matanzas. Ellos también van a llegar allá, pero la diferencia es que las comunidades judías en Estados Unidos se van a integrar, digamos, van a tener una vida articulada y tranquila, no van a tener una vida de gueto como les pasa en el resto de Europa. Sus sinagogas no van a ser un lugar restringido de una pequeña comunidad, sino que van a ser una iglesia más, porque no es que cada uno va llegando con su fe. Los católicos ponen sus iglesias, hágale, póngala. Los judíos ponen sus sinagogas, póngala también. Y en eso consiste esto del caldero, que todo el mundo allá va a poder desarrollar su cuento, pero a la final va a poder crear una identidad nueva. Entonces llegan los judíos. Los judíos van a ser importantísimos un poquito más adelante en nuestra historia, porque ellos van a crear, después de que el genio de Thomas Alva Edison, que está a punto de aparecer en nuestro relato, vaya a inventarse, entre otras muchísimas cosas, los proyectores cinematográficos y cree las patentes. Muchos de estos judíos, para hacer cine y crear, tratando de huir de los cobros de las patentes, van a comprar más adelante una finca en la frontera con México para poderse ir allá cada vez que los vengan a perseguir, y esa finca la van a llamar Hollywood. Los judíos van a crear la industria cinematográfica más grande de todos los tiempos allá, por eso van a ser tan importantes, y van a llegar en condiciones como el resto. O sea, no hay diferencia entre, si bien la gente trae sus prejuicios, allá no son válidos. Sí pueden traer el antisemitismo, pero en Estados Unidos no es válido, porque todo el mundo tiene el mismo derecho. O sea, lo mismo se bajan los irlandeses de los barcos, se bajan los judíos de los barcos, se bajan los polacos que ni Estado tienen, calcule. Se van a bajar los alemanes, menos, esos no son estados sino un poco de reinos y ejércitos que los van reclutando como mercenarios y para todas las tropas, y todavía no existe, solamente va a existir hasta 1878 en procesos durísimos de guerras para la formación del Estado alemán. Allá llegan los alemanes, allá van a llegar los suecos.
Los suecos huyendo de la hambruna. ¿Se acuerda cuando estábamos en la serie de Escandinavia que hay un momento en que Suecia tiene un hambre terrible, terrible, que habíamos contado la historia de Pele el Conquistador, la película, una de las películas más tristes jamás filmadas, con Max von Sydow? Ellos van a llegar y este pequeño Pele, el único que se puede salvar. Entonces el pequeño Pele se va para América en un barco como puede. Historias de migrantes son epopeyas. Van a ver una que se llama Los Emigrantes con Lee Bullman. Esa es dirigida por Ingmar Bergman y es con Lee Bullman y Max von Sydow. Generaciones de migrantes para llegar a contar esas historias. Las películas de migrantes son miles. Avalon es otra de las historias de los emigrantes que van llegando allá, porque Europa estalla en conflictos. En ese momento es un continente en plena ebullición, es un continente lleno de guerras, de hambres. En ese momento los europeos están llevadísimos y la gente se va para allá. Por eso nosotros pensamos en los europeos como pueblos boyantes. Eso sucede en la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XIX se desocupan. Entre mediados y finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de emigrantes van a llegar a América, sur y norte, porque también esta es la época en que Buenos Aires se va a convertir en una gran capital y va a pasar de tener 400.000 habitantes a 4 millones. Llegan las migraciones, las oleadas, llegan los griegos, huyendo de la disolución del Imperio Otomano, de las guerras de independencia contra Turquía, de toda esa época desde 1830 a 1890, una cantidad de guerras que ellos tienen contra los turcos, que también los vimos cuando estábamos en las tierras de Turquía y en las tierras de Grecia. Llegan ellos en grandes cantidades, huyendo de la disolución de un mundo, de las independencias, de los repartos, de las nuevas soberanías, pero de los conflictos tan grandes que se están haciendo en esa época. De allá llegan los griegos también. Los griegos huyen de una guerra gigantesca, que es toda cuando el Imperio Turco Otomano se está disolviendo, está surgiendo la nación griega, pero esa guerra va a ser en varias etapas y va a ser terrible. Y de ahí llegan ellos. Por eso en la película de Mi Gran Boda Griega, que es con Mia Sofía, en esa película de Mi Gran Boda Griega, hay una viejita que cada ratico se va para la casa de al lado, que está habitada por turcos, a cascarse con ellos, y hay que decirle a la viejita que la guerra entre los turcos y los griegos ya terminó y que están en América y no en Grecia. Entonces, las películas empiezan a mostrar la vida de los que vienen, de los descendientes de todos esos emigrantes. Van a terminar por volverse americanos 2 o 3 generaciones después. O sea, la fusión de estos va a crear un país. Pero son muchos dolores los que van a poblar esa tierra. Hace rato que los escoceses fueron reventados en la Highland. La gente de las tierras altas va a sufrir una derrota terrible y van a quedar sin tierras y en el sometimiento. Eso había sucedido desde tiempo atrás, pero una gran migración escocesa va a llegar allá durante un larguísimo periodo de tiempo. Los irlandeses son los que tienen los apellidos que empiezan por la O y un apóstrofe, O'Donnell, O'Connelly, O'Meara, ¿sí? Mientras que los escoceses son los que tienen la M y la C, McIntyre, McKillott, McDonald's, todos ellos son escoceses y van a formar también una parte importante de toda esta olla, de todo este caldero que se está revolviendo para formar una nación que es la fusión de todos los emigrantes. Llegan los escoceses.
estos pueblos tuvieron que decir, nadie se va voluntariamente de su tierra, nadie abandona su vida, su familia y su mundo, a no ser que tenga que hacerlo. Nadie se va si la historia no lo presiona. Toda esta gente se va porque su mundo se volvió inhabitable. Pero tuvieron la oportunidad de hacerlo y tuvieron a dónde llegar. Y eso les da una ventaja histórica de más de 100 años sobre los que hoy huyen. De la misma manera, la gente que se hundió en el Titanic eran los emigrantes, los de tercera clase para los que no había botes, eran los emigrantes irlandeses que están llegando. Y el Titanic, el buque más lujoso que se haya construido en su época, fue un ataúd como las pateras en las que hoy se ahogan los africanos tratando de pasar a España, tratando de llegar al Mediterráneo. Entonces, como ahora, se necesitan las oportunidades para la gente que huye de las guerras y del hambre. Esta gente la tuvo y creó una nación. El mundo ahora está lleno de muros y de papeles. Con la llegada de las migraciones, se van a crear una cantidad de necesidades. Va a haber que inventar un mundo, porque un mundo nuevo está llegando. Esto de inventar un mundo y las otras oleadas de migraciones que van a llegar, van a dar un carácter al norte que eventualmente va a tomar toda la nación y va a llevar a un nuevo ciclo completamente diferente que se llama el ciclo de los empresarios inventores. Entonces, una cantidad de gente va a desarrollar iniciativas para dar abasto con todas estas necesidades que se están dando a una gran escala. Y dentro de esas iniciativas eso va a aparecer, se va a inventar lo que son los empresarios inventores. La bombilla eléctrica, la corriente alterna, el teléfono, el telégrafo, un ciclo impresionante de inventos. Van a moldear el mundo de la sociedad industrial del norte. Las historias de esos hombres, de Thomas Alva Edison, de Alexander Graham Bell, de todos aquellos que fueron inventando un mundo para toda esta gente que llegaba, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la amarga derrota del sur, de las terribles consecuencias que eso tuvo para la comunidad negra, de la grandeza de Abraham Lincoln, de los barcos que van partiendo de los puertos para nunca retornar con sus habitantes sino hasta otras tierras, a la llegada a la isla Ellis, desde la mirada de la Estatua de la Libertad que se ve desde los barcos, desde la bajada a los puertos, desde la llegada a otra cultura, a otro mundo, en la travesía del mar, la esperanza que los aguarda, el hambre que los empuja, la guerra que los sacó y un nuevo mundo que se está formando en las oleadas que se llegan de los barcos. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana. Con la fuerza de los líderes, Caracol Radio se escucha más. Según el último estudio general de medios, el programa de mayor crecimiento de la radio hablada en Colombia es La Ventana, con Iván Parra. Caracol Radio, líderes por naturaleza. Caracol Radio. Caracol, vive la vida.